Abogado Javier Cuello Trejo, representante del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Muy buenas noches, abogado. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Elisa. Es un placer saludarla. A sus órdenes. Abogado, hace una semana dimos la información de estas denuncias que presentaron en contra del extitular de la UIF, Santiago Nieto. Después tuvimos la reacción del propio Santiago Nieto, en donde indicó lo que dijo hoy el gobernador, que es un tema más bien personal. También nos dijo que se trata de denuncias que son pasadas, que ya se habían hecho anteriormente, y bueno, minimizó este tema. No sé en qué va todo esto, abogado. Mire, Elisa, yo respeto al señor gobernador, no lo conozco. Estas denuncias no son nuevas, efectivamente, pero sí son de marzo de este año. En el mes de marzo se presentaron diversas denuncias en contra de Santiago Nieto por diversos delitos. Sí. ¿Qué sucede? Se inició una carpeta de investigación. ¿Qué delitos y por qué se le acusa a Santiago Nieto? Se le acusa por una confabulación, una orquestación con otros funcionarios públicos para lograr desaforar como gobernador de Tamaulipas a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Toda la denuncia, fuimos muy claros, hubo una conferencia de prensa, se aportaron videos, se aportaron diversos elementos de prueba. Esa denuncia fue ratificada, pero existen otras denuncias porque quiero decirle, Elisa, que también representamos en mi despacho al licenciado Roberto Gil Suárez. Sí. Él ha presentado varias denuncias mismas que han sido ratificadas. Estas denuncias se han presentado por lavado de dinero, por delitos contra la Administración de Justicia y obviamente por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo esto lo tiene la Fiscalía General de la República. Sí. Quiero un poco de la opinión del señor gobernador. No es un asunto personal, es un asunto estrictamente de justicia. ¿Por qué? Porque está probado en la carpeta de investigación que el señor Santiago Nieto, como director de la Unidad de Inteligencia Financiera, utilizó su cargo y le mintió tanto al fiscal general de la República como al Congreso de la Unión y como al propio presidente de la República. ¿En qué consisten, Elisa, esas falsedades de Santiago Nieto? Primero, se inicia una carpeta de investigación por una denuncia que presenta el hoy senador Alejandro Rojas Díaz Durán. De ahí se cuelga a Santiago Nieto y él amplía la denuncia. ¿En qué consiste esa denuncia? Decir que Francisco Javier García Cabeza de Vaca había adquirido un condominio en 1916 o 17, que ese había sido otorgado por un contratista a quien le dieron varios contratos de obras que no cumplió. Además, presentó ante el Congreso de la Unión una serie de documentos totalmente falsos, como por ejemplo que el señor Javier Cabeza García de Vaca era dueño de un rancho, que incluso ahora salen con que ese rancho es de los narcos, cosa absolutamente falsa, que ya está probado. Él mintió en decir que no se habían hecho las obras. Elisa, la Fiscalía General de la República, a través de sus servicios periciales, practicó dictámenes en materia de ingeniería, de arquitectura. ¿Y qué fue el resultado? El resultado es que sí se hicieron las obras, que se inauguraron las obras, y Santiago Nieto presentó ante el Congreso, haga usted cuenta, predios vacíos, que se ponía, él dice, le dijo al Congreso que ahí debían haber estado las obras, cosa que es totalmente falso. Por otro lado, el señor Santiago Nieto utilizó un oficio muy raro
falso de una autoridad norteamericana, en donde incluso el señor presidente de la República en una mañanera lo presentó. ¿Qué pasó? Simple y sencillamente que quieren congelar las cuentas, le congelan sus cuentas, tanto a él como a su familia, pero también tratan de congelar las cuentas a un funcionario americano que no tiene nada que ver en México, que no tiene cuentas bancarias, o sea, es un funcionario de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué provocó? Provocó, Elisa, que su servidor, yo no entendía el porqué de la persecución política, porque es una persecución política. ¿Por qué? A cabeza de vaca no se logró. Dicen que un juez de distrito en Tamaulipas le otorga un amparo. Amparo muy bien dictado, amparo basado en todas las pruebas que obran en la carpeta de investigación. ¿Sí? Y lo que pasa es que la Procuraduría y la Fiscalía interponen el recurso de revisión. ¿Y qué resuelve el colegiado? El colegiado no resuelve el fondo del asunto. El colegiado únicamente manifiesta un problema de forma. Sí. Que es inconcebible porque dicen que el Ministerio Público de la Federación no fue notificado. Entonces, mi estimada Elisa, si no fue notificado, ¿cómo interpuso el recurso de revisión? Sí. Pero eso se va a definir, obviamente. ¿Qué dijo el colegiado? Oye, repone el procedimiento y notifica al Ministerio Público. El sentido del amparo, el fondo del amparo, no ha sido cuestionado. Ese es un tema. Sí. Dos temas. ¿Qué pasó? Nosotros contratamos, Elisa, como nos lo autoriza el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nosotros, abogados, tenemos el derecho de hacer investigaciones y aportarlas al Ministerio Público de la Federación. Contratamos un despacho de investigadores en Estados Unidos. ¿Y por qué en Estados Unidos, Elisa? Porque allá se está investigando a Santiago Nieto. ¿Por qué? Porque también el funcionario americano presentó una denuncia. ¿Les han dado información? Abogados, ¿les han dado información de Estados Unidos para la investigación que también ustedes están realizando? Así es. A los investigadores nos entregaron una serie de videos, grabaciones, documentos, affidavit, o sea, declaraciones juradas, de que efectivamente es una persecución política. Por eso el martes pasado nosotros presentamos ante la Fiscalía General de la República esos documentos. Sí. Y eso, Elisa, no es más que un pedacito de todo lo que nos entregaron los investigadores. Investigación es absolutamente legal. Digo, si el Santiago Nieto, como lo ha manifestado, dice que es ilegal, pues que se presente ante el fiscal general de la República y que lo aclare. Pero no solamente eso, sino que aclare el por qué no ha justificado la acusación de la función pública por 20 millones de pesos. Que aclare también cómo compró una casa millonaria. Que aclare también cómo compró departamentos. Que aclare también cómo presionó a gobernadores para que le dieran a sus familiares contratos. O sea, no solamente es un problema de cabeza de vaca, es un problema de muchos mexicanos, Elisa, que fueron unos extorsionados, otros fueron defenestrados, ¿sí? Porque les congelaron sus cuentas con esos famosos oficios. Sí. ¿Y qué dice en el video? ¿Qué dice el funcionario que trabajó esos asuntos con Santiago Nieto? Que eran favores que Santiago le pedía a las autoridades americanas. Luego entonces, no hay contra cabeza de vaca, ni contra ninguno de aquellos que fueron congeladas las cuentas, investigaciones en Estados Unidos.
Uy, abogado, pues yo creo que va a ser un tema que estaremos muy pendientes para dar seguimiento y, si nos lo permite, lo que se puede ir informando. Sabemos que son investigaciones, que es una investigación en curso, que tiene los documentos que acaban de presentar ante la Fiscalía General de la República, además de las denuncias que nos había comentado, pero lo que podamos conocer e informar a la audiencia, aquí estamos pendientes para poder hacerlo. Si le parece, abogado, mantengamos ahí en contacto. Es mi obligación, y así tengo la instrucción de mis representados, de que yo informe cada paso que demos. Bien. No es nada personal. Ahí sí, con todo respeto al señor gobernador, no es un pleito entre Santiago Nieto y Cabeza de Vaca. Sí. Es un pleito entre muchos mexicanos. Y permítame 2 segundos. Sí. ¿Cómo que inició este gobierno? Este gobierno inició combatiendo el huachicol. Y Santiago Nieto informó que había congelado una gran cantidad de cuentas de muchos empresarios. Yo me pregunto, ¿dónde están esas cuentas congeladas? ¿Y dónde están los huachicoleros en la cárcel? Hay muchas cosas que hay que aclarar y poco a poco iremos aportando mayores elementos. Muchísimas gracias, abogado. Estamos en contacto. Un placer saludarla. Muy buenas noches. Seguimos en contacto.